Bueno, y en estos momentos nos acompaña David González, comercial aquí en la zona de HM Clause. David, buenos días. Buenos días, Antonio. Me estás comentando que estás sorprendido de la convocatoria que ha tenido un poco la jornada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, son unas jornadas que son relativamente jóvenes y pues nos ha sorprendido la asistencia, la participación y sobre todo la llegada casi masiva de gente desde primera hora hasta última hora. Incluso todavía siguen llegando agricultores con ganas de ver variedades. Pues así es. Y siguen saliendo microbuses. Cuando nos hemos venido tú y yo para el set de radio se disponía a salir uno y posiblemente salga otro más todavía, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos la previsión de 2 autobuses pequeños y ya hemos salido 3, incluso con coches de compañeros, porque la asistencia ha sido mayor de lo esperado. Bueno, pues vamos a hablar de melones, de melón, pieles de sapo y, como no, de vuestra variedad. Preséntala tú. Bueno, nosotros aquí en esta jornada pretendemos presentar e informar de una variedad nueva que tenemos en melón piel de sapo que se llama Valdemar. Uh-huh. Valdemar viene a continuar la variedad Valverde, que es una variedad que lleva aquí asentada en la zona de Adra 20 años, y con Valdemar pues pretendemos dar ese relevo generacional con una variedad nueva que aporta un paquete de resistencia mayor que tenía Valverde, en el sentido de que intentamos continuar la línea de sabor, de textura, de producción que tenía un Valverde, que tiene un gran reconocimiento por parte de los compradores, pero con Valdemar, que es una variedad que aporta una resistencia a oidio y a pulgón. Uh-huh. Hemos estado antes hablando también con otro compañero de Singenta y bueno, quizás lo nuevo son eso, las tolerancias o resistencia sobre todo aunque tú has dicho ahora el oidio y pulgón, pero también con el tema del virus que está dando problemas, ¿no? Sí, así es, hombre. Hoy en día el virus no es un problema demasiado importante. Uh-huh. Está presente, pero no es algo limitante. Y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando y desarrollando variedades año tras año, y lo que queremos incorporar es esa resistencia a Nueva Delhi, que es lo que nos falta en nuestra variedad. Ahora mismo con la aportación de resistencia a pulgón hemos conseguido solucionar un problema muy importante que existe en este cultivo de melón, y gracias a eso pues, el agricultor puede seguir cultivando, gastando cada vez menos insecticidas, menos pesticidas para hacer el control de sus plagas. David dice que el pulgón es un problema en el cultivo del melón y es que en pimiento no. Así es. Bueno, en este caso hablamos de melón porque estamos haciendo las jornadas de melón, pero que tú también sabes de pimiento y sabes las incidencias que ha tenido este año, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el pulgón es una plaga que es muy rápida. Entonces, en un cultivo de melón que se entra menos a ver el cultivo, que prácticamente se riega poco, no se está tan encima de él, uh-huh. Cuando tienes pulgón lo detectas casi tarde. Entonces, cuando detectas un problema de pulgón, ya el problema se ha extendido bastante. Y por eso es muy importante esa resistencia a pulgón en las variedades de melón. Uh-huh. David, este año, cuando hemos estado grabando los reportajes previos a estas jornadas que se están emitiendo ahora mismo en streaming, fíjate una cosa muy curiosa en un invernadero que estuvimos en Río Chico, era todo el perímetro del invernadero a 1 metro cuajaico de pulgón, ¿sabes? A 1 metro. Pero metro y 10 centímetros no veías uno. Sí. Y le pregunté al agricultor, ¿y qué es lo que ha hecho? Y dice, no lo sé, dice, pues supongo que, me decía el agricultor, supongo que las placas era 1 metro cuajado, o sea, 1 metro y 10 centímetros, no veía uno. No había una explicación, pero eso sí, la banda estaba, David, perdida, ¿eh? Bueno, realmente el mecanismo de funcionamiento de la resistencia a pulgón consiste en eso. Consiste en que el pulgón las plantas tienen un gen BAT, que es el que hace que el pulgón no es que no le entre, no llegue al cultivo, sino que el pulgón llega al cultivo y lo que hace es que el pulgón pica la planta y no sigue comiendo, entonces no se desarrolla. Entonces puedes tener el pulgón en una planta, 2 plantas, pero se queda ahí paralizado, no se llega a reproducir, por lo tanto no invade el cultivo, que es lo que ocurre en otras especies como puede ser el viento. Uh-huh. Entonces posiblemente sea ese ese es el motivo. Ese es el motivo, ese es el mecanismo de defensa que tiene la planta cuando hablamos de la resistencia a pulgón, porque claro, tú no te imaginas cómo puede ser esa resistencia a pulgón. Entonces el mecanismo de funcionamiento es que el pulgón pica,
se alimenta la planta y detecta que no le gusta, por lo tanto no se sigue reproduciendo y se queda prácticamente paralizado en esas 2 o 3 primeras plantas del cultivo. Pues se lo pregunté al agricultor y no sabía explicármelo. Digo, pues entonces estamos aquí los dos Hombre, a ver qué es lo que es, ¿no? claro, en esta jornada, pues sobre todo se trata de eso, aprovechar para informar de, bueno, de las resistencias que tienen las variedades, de lo que aportan esas variedades y sobre todo de los mecanismos de defensa que ya tienen las plantas para determinadas plagas o enfermedades. Pues fíjate, me ha resuelto una duda que tenía, porque ya digo, que yo lo miraba allí y decía, oye, es que era ese primer metro, de ahí era, pero las hojas retorcidas, pegajosas, vamos, cuajaico. Sí. Y al metro y nada. O sea, al metro y 10 centímetros no veías uno. Que no tiene mucha lógica, ¿no? Si tienes, tienes. Si no tienes, no tienes. La lógica es esa. La lógica es que realmente es donde realmente se está viendo esa resistencia que tiene la variedad a esa plaga, ¿no? Al pulgón. David, cuando has estado hoy con los agricultores viendo vuestra variedad Valdemar, ¿qué dudas, qué preguntas te hacían los agricultores? Bueno, pues muchos de los agricultores de la zona de Adra estaban acostumbrados a poner melón Valverde y claro, cuando después de casi 20 años con una variedad, pues le cuesta trabajo cambiar de variedad porque bueno, han tenido una seguridad y una tranquilidad con una variedad y ahora cambiar de variedad de Valverde a Valdemar pues no es tan fácil. Entonces muchos de ellos quieren asegurarse que ese cambio que van a realizar sea algo seguro. Entonces nos preguntan pues en qué consiste esa resistencia a ceniza, en qué consiste la resistencia a pulgón, si la variedad o el melón es igual que un Valverde, si los marquistas lo identifican, lo reconocen como un Valverde. Entonces, bueno, esas son las preguntas de cómo se maneja y si se maneja como a Valverde. Entonces casi todas las preguntas están relacionadas con la variedad Valverde. Entonces, bueno, nosotros le explicamos que al final Valdemar y Valverde vienen de algunos parentales que tienen en común, entonces son melones y frutos muy parecidos, por lo tanto que pueden tener esa tranquilidad que Valdemar es una evolución de Valverde con un paquete de resistencia mayor, pero continuando ese sabor tradicional, esa forma de melón y a lo que estaban ellos acostumbrados. O sea que muchas veces casi que no hay diferencia entre un Valdemar y un Valverde, pero cuando entramos en esos detalles de resistencia a pulgón y a ceniza, cuando realmente se ve en el cultivo. Que eso es fundamental porque al final cuando tú tienes un cultivo con esa resistencia a ceniza y a pulgón y el cultivo está limpio, hace que la planta pues finalice mejor su ciclo, los frutos maduren mejor, tenga un mejor final de cultivo pues gracias a esa resistencia. Entonces aquí la referencia es Valverde. Correcto. Y me ha llamado también mucho la atención que me está hablando de las marcas. O sea, hay que decir que el melón piel de sapo yo creo que el 100% se vende bajo marca. Así es. Es decir, el agricultor te preguntaba que qué referencia tenía el marquista sobre Valverde en este caso. No, perdón, Valdemar. Vamos, el melón piel de sapo es uno de los pocos productos que puede defender o vender al agricultor dentro de su invernadero y ponerle precio a ese producto. Puesto que para poder vender ese producto, ese melón, debe de esperar a que venga algún comprador a su finca y ponerle precio o hacer un trato en esa finca. Hoy en día esa gente que viene a comprar esos melones son especialistas en melón, entonces se aseguran de que lo que van a comprar sea un producto de calidad. Entonces miran mucho lo que es la textura, el sabor, el look que tiene el melón, el escriturado. Eso es fundamental para ellos. Entonces, hasta que ese melón no tiene esas características y aporta esa calidad, no se realizan los cortes. Entonces, esos marquistas son los que se han encargado de que el melón en esta zona tenga un reconocimiento y se haga las cosas muy bien. Entonces, tienes que llegar al mercado con variedades que cumplan esa expectativa, ¿no? Esos requisitos. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante y que sigue dándole un valor añadido al melón piel de sapo en la zona de Adra. David González, comercial de HM Clause en la zona de Adra. Pues David, muchas gracias por atender los micrófonos de Agro Radio, aunque vosotros ahora mismo tenéis las obligaciones de estar atendiendo a los agricultores y, como bien has dicho, una asistencia bastante importante y me gusta, muy ordenada y con interés. Eso es lo que me gusta, David, de la visita que se están haciendo hoy a Invernadero. David, muchas gracias, hombre. A vosotros muchas gracias a ti, Antonio, y a Agroradio por invitarnos a participar en estas jornadas que cada vez pues se van afianzando. Lo he dicho, muchas gracias, David. Bueno, y a nosotros vamos a devolver conexión hasta una próxima
conexión que será en este caso con nuestro amigo José Miguel Serrano. Hasta ahora.